Vamos a estudiar la regla de la cadena. La cadena no la vamos a memorizar, sino que vamos a hacer un diagrama y del diagrama vamos a escribir la cadena. Por ejemplo, acá nos dan las funciones. W depende de X y Y. X depende de T y Y depende de T. En este caso tenemos una variable dependiente W, dos intermedias X y Y, una independiente T. Las derivadas que queremos es la derivada de la variable dependiente con respecto a la variable independiente. Como solo hay una independiente, entonces es una derivada ordinaria. La derivada de W, la variable dependiente, con respecto a la independiente. Entonces, primero lo que hacemos es un diagrama. Observamos que W depende de X y Y. Entonces acá W depende de X y depende de Y. Luego observamos que X solo depende de T. Entonces, solo sacamos una flecha. X depende de T. Observamos Y también Y solo depende de T. Aquí escribimos las derivadas. En este caso, vamos a derivar W con respecto a X. Pero como W depende de dos intermedias, entonces es una derivada parcial. Pero acá X solo depende de T, entonces es una derivada ordinaria. Acá también una derivada parcial, derivando W con respecto a Y. Y aquí una derivada ordinaria. Entonces, del diagrama vamos a escribir la regla de la cadena. La derivada de W con respecto a T, ¿a qué va a ser igual? A todas las trayectorias que conducen a T. Entonces acá esta trayectoria conduce a T, entonces multiplicamos la derivada parcial de W con respecto a X por dx de T y es lo que tenemos acá. Más la otra trayectoria, la derivada de W con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a T. Y aquí tenemos ya la regla de la cadena. Veamos otro ejemplo. Si nos dan W depende de X y Y, entonces escribimos W depende de X y depende de Y. Observamos X depende de S y depende de T. Entonces escribimos ST. Lo mismo Y depende de S y de T, entonces Y depende de S y depende de T. Ahora escribimos las derivadas. Como de W salen dos flechas, entonces va a ser derivada parcial. La parcial de W con respecto a X o con respecto a Y. Observamos ahora X, salen dos flechas, entonces van a ser derivadas parciales. La parcial de X con S o X con respecto a T. Lo mismo con Y, observamos que salen dos flechas, entonces sería derivada parcial de Y con S o con respecto a T. Y de aquí escribimos la regla de la cadena. Observemos que queremos derivar la variable dependiente con respecto a la independiente, pero como hay dos, vamos a tener dos derivadas que nos van a pedir. Derivar W con respecto a S o derivar W con respecto a T. Entonces, vamos a escribir la primera, la derivada de W con respecto a S. Entonces, buscamos todas las trayectorias que conduzcan a S. Entonces tendremos, aquí tenemos ya una trayectoria. Ahora sería la parcial de W con X por la parcial de X con S. Y llegamos a S, tenemos esto. Más otra trayectoria, es esta de acá. Esta trayectoria conduce a S, entonces sería la derivada de W con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a S. Y ese producto es el que tenemos acá. Entonces ya tenemos la regla de la cadena de W con respecto a S. Ahora escribamos la regla de la cadena de la derivada de W con respecto a T. Entonces la derivada de W con respecto a T va a ser igual a trayectorias que conduzcan a T. Sería esta, la derivada de W con X por la derivada de X con respecto a T. Otra que conduce a T es esta, entonces sería la parcial de W con respecto a Y por la derivada parcial de Y con respecto a T. Y ya tenemos la regla de la cadena.